Dios les bendiga. En esta mañana vamos a terminar con el libro de Ruth, el último capítulo, capítulo 4 de este maravilloso libro. Yo sé que para ustedes ha sido bendición, para mí también, y especialmente este último capítulo me ha impactado por la historia de la redención, que vemos que no es solamente una historia de amor, sino que es una historia de redención y nos muestra anticipadamente el Evangelio de Jesucristo, el amor de Dios hacia su pueblo, hacia el mundo entero, hacia la humanidad. Entonces, por eso este capítulo es tan importante y tan hermoso. Es la mejor manera de concluir con el libro de Ruth. Bien, habíamos visto en el capítulo 3 que hubo un encuentro, ¿cierto?, a la medianoche entre Booz y Ruth, y vimos que ellos quedaron a la espera. Booz dijo, espérate, Noemí le dice a Ruth, espérate, que aquel hombre no va a descansar hasta que esto concluya hoy mismo. Y vemos que así fue, durante ese día, desde esa medianoche y durante todo el día, se llevó a cabo incluso la boda, ¿sí? Se habla pues de algo así como una boda. Y entonces ahí fue durante el día y se desarrolló rápidamente. Entonces habíamos quedado allí en la espera, y Booz al parecer estaba un poco impaciente, quería saber qué iba a pasar. Bueno, ahí los tres, ¿no? Ruth, Booz, Noemí estaban como a la espera, esperando en Dios cómo se resolvía aquel asunto. Bien, dice el título, Booz se casa con Ruth. Versículo 1 dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. O sea, Booz estaba en la era, recordémoslo, y subió. O sea que el pueblo de Belén, la ciudad de Belén, estaba como en una cresta, ¿cierto?, en una pendiente. Entonces para llegar allá le tocó subir, y dice a la puerta. Bueno, ¿por qué a la puerta? Resulta que en los pueblos antiguamente se celebraban juicios, ¿sí? Era como el tribunal, los ancianos se reunían a hablar asuntos importantes del pueblo, ¿sí? Entonces ahí se reunían los ancianos, era como un tribunal, ¿sí? Entonces todo el que salía o todo el que llegaba de Belén pasaba por la puerta. Entonces Booz estratégicamente fue y se sentó ahí en la puerta, ¿sí? Y aquí nos dice que pasaba aquel pariente. O sea, precisamente podemos decir, qué casualidad. Nuevamente vemos que las cosas parecen que ocurren por casualidad, ¿cierto? Aparentemente, qué casualidad que esto pase. Pero vemos que finalmente no es casualidad que las cosas sucedan, sino que todo, que Dios es soberano y que todo está bajo la providencia de Dios, que Dios es el que sostiene todas las cosas y que Él ya tiene un plan, ¿cierto? Un plan. Entonces todo, digamos, es parte del plan en realidad. Entonces dice, se sentó allí y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Bueno, lo más probable es que Booz lo haya llamado por su nombre. Lo conocía por cuanto era su pariente cercano, posiblemente su hermano o tío. Entonces lo llama, ¿cierto? Pero aquí se nos nombra como fulano. Precisamente el autor lo hace a propósito, para omitir el nombre, para no dar importancia, para no dar relevancia al nombre de esa persona. ¿Por qué? Por cuanto él no quiso redimir, no quería que su nombre pasara a la historia, que su nombre fuera reconocido, por cuanto él se negó a obedecer lo que la ley demandaba de él. Bien, y esto no solamente lo vemos aquí en esta parte de la Biblia, sino que lo vemos también allá con el rico y Lázaro, ¿sí? Tampoco se nos dice cuál es el nombre del rico, pero sí se nos dice el nombre de Lázaro, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos, bueno, este hombre rico finalmente se perdió, no fue salvo, no era importante su nombre. También vemos el caso del joven rico, tampoco aparece su nombre. ¿Por qué? Porque el joven rico no fue capaz de despojarse de sus riquezas y seguir al maestro. Vemos que si el joven rico hubiera obedecido, dejado todo atrás, su ministerio tal vez hubiera sido muy grande, hubiera
sido usado poderosamente en el ministerio de Jesús, así como los demás apóstoles, ¿cierto? Pero ese joven se negó, o sea, amó más las riquezas que a Dios, que seguir al Señor. Entonces, por eso su nombre no es nombrado allí, simplemente se menciona como un joven que no fue capaz de despojarse y el joven rico. Bien, esta palabra como fulano, como sultano, bueno, berencejo, mengano, como le decimos nosotros, en el hebreo es ploni almoni, ¿sí? Que es lo que significa, es como un NN, no name, ¿cierto? Entonces, bueno, por eso vemos ahí que probablemente fue la omisión del nombre. Versículo 2 dice: entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Bien, antes de empezar cualquier reunión era necesario la presencia de al menos 10 testigos, 10 personas, ¿sí? ¿Para qué? Se formó como una corte y era lo mínimo requerido para formar un grupo, ¿sí? Entonces, vemos que cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, vemos que él baja el número, empieza a 50, 40, 30, 20, 10 y llega a 10. Cuando llega a 10, ya no se atreve, puedes hacer una rebaja. O sea, si no hay 10, ya Abraham ya sabía, o sea, 10 es como lo mínimo requerido para formar un grupo. Bueno, entonces cuando ya se hubieron reunido 10 varones, ¿cierto? Se sentaron allí, o sea, él les pide: siéntense acá, y ellos se sientan. Versículo 3. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Bueno, ahí ya se nombra por primera vez un parentesco. Dice hermano Elimelech. Bueno, podemos decir, bueno, pero hermano no simplemente se refiere a un hermano literal, puede ser también otro familiar. Bueno, como habíamos dicho antes, puede ser el hermano literal, ¿cierto? Que Elimelech hubiera sido el mayor, aquel otro personaje, el del medio, y Booz el menor. Entonces, en ese caso, le correspondía primero a aquel fulano, ¿cierto? El derecho de redención. Otros piensan que se trataba de un sobrino, ¿sí? Que Booz es sobrino, que los otros dos primeros sí eran hermanos entre sí, pero que Booz era el sobrino. Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero creemos que se pueden tratar de 3 hermanos, pues de Elimelech mayor hasta Booz menor. Bien, entonces dice Noemí ha vuelto al campo de Moab, vende una parte de las tierras. ¿Qué pasó? Cuando ellos se fueron, probablemente las tierras quedaron hipotecadas, ¿sí? Para ellos salir, y recordemos que ellos no salieron con las manos vacías, ellos salieron llenos, ¿cierto?, de ese lugar, de Belén, pero probablemente fue eso, ¿no? Entonces sus tierras estaban en manos tal vez de otras personas. Entonces esas tierras necesitaban ser redimidas, necesitaban ser rescatadas. ¿Para qué? Para ser devuelto a sus dueños. Entonces, recordemos que la tierra antiguamente, el mandato del Señor no era que las tierras se vendieran permanentemente, sino que era como una especie de alquiler, como obtener los derechos de producción de la tierra, pero que fueran devueltas. Digamos, en el año del jubileo, o sea, cada 50 años, esas tierras volvían a sus dueños originales. ¿Por qué? Porque era tierra del Señor, herencia del pueblo de Israel, y el Señor quería que las tierras no anduvieran de tribu en tribu, sino que cada tribu conservara sus propiedades. Entonces, por eso era que volvían a sus dueños originales cada 50 años. Bien, entonces, versículo 4: y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí. Booz, vemos que probablemente se trataba de uno de los ancianos, ¿sí? Que tenía pues buena participación entre los ancianos del pueblo, y estaba muy bien enterado, ¿sí? de la situación, sabía más que incluso aquel otro, de los derechos que tenía. Dice, entonces él convocó a sus testigos, dice: si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió:
yo redimiré. O sea, no habían más parientes cercanos que pudieran llevar a cabo este proceso, pero vemos que aquí le responde positivamente. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, no hay heredero, ¿cierto? No hay la posibilidad de que esas tierras sean devueltas al heredero. Entonces aparentemente era un buen negocio. ¿Por qué? Porque aumentaría su patrimonio, ¿cierto? Al adquirir esas tierras aumentaría su patrimonio. Entonces hasta ahí está bien, hasta ahí lo ve como una oportunidad, como una ganancia, como un buen negocio, tal vez lo vio así. Entonces dijo, yo redimiré, ¿cierto? Pero ahí va la segunda parte, versículo 5. Dice, entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces sería una estrategia de Booz, que no le dijo primero hay una mujer que necesita pues que se practique la ley del levirato, ¿cierto? Booz vemos que tal vez se trata de una estrategia de él que usó, así como vemos que Noemí y Ruth usaron una estrategia, ¿cierto? Para proponerle matrimonio, digámoslo así, de alguna manera, a Booz. Vemos que Booz también usa una estrategia tal vez para desanimar, porque sabemos que Booz estaba enamorado de Ruth. Eso lo vemos a través de todo el libro, que Booz mostró ese aprecio, ¿cierto?, hacia Ruth. Entonces, bueno, cuando el versículo 6 dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Bien, o sea, hasta ahí, hasta la otra parte de solamente adquirir tierra le gustó. Ya cuando vio que le tocaba también, había un matrimonio de por medio, ya desistió, dijo, ya no puedo, pero no puede, o realmente no puede, o es que no quiere, no desea. Muchas veces hay cosas que nosotros decimos, no lo puedo hacer, pero realmente es que no queremos, porque él lo podía hacer, sí, pero no quiso. Pero vamos a ver, bueno, ¿por qué él nos dice eso que dañaba la heredad? Bueno, cuando, lo que les decía ahorita de comprar los derechos, si hubiera un heredero, cuando se cumplieran el año del jubileo, él debía pagar solamente la parte, o sea, se calculaba el valor total de la propiedad, del terreno. Y por ejemplo, si faltaban 5 o 10 años para que llegara el jubileo, se calculaba solamente el valor por esos 5 o 10 años que fuera, o el tiempo que fuera. O sea, se calculaba proporcionalmente al valor de la heredad. Y eso era lo que debía pagar. O sea, que digamos así no perdía nada, solamente como un alquiler. Pero ¿qué pasaba? Como aquí no había heredero, pero sí existía la posibilidad de que hubiera un heredero. ¿Por qué? Porque Ruth era una mujer joven, en edad fértil, que podía tener hijos. Entonces, ¿qué pasaba? Si llegaba ese heredero, él tenía que pagar el valor total, ¿sí?, de la heredad, y si ese heredero, todo eso pasaba a él. Es decir, que por eso él decía, va a dañar mi heredad. ¿Por qué? Porque posiblemente ese hombre ya tenía familia, era casado, posiblemente tenía hijos, o era viudo pero tenía hijos. Entonces él no quería que sus posesiones pasaran a manos, ¿cierto? O se dividiera, digámoslo así, entre ellos. No, él no quiso eso. Entonces ahí vio afectada su heredad. Entonces eso fue lo que él dijo. Por eso él dijo, yo no quiero redimir, redime tú usando de mi derecho. Pero bueno, vamos a ver las posibles razones por las cuales él no quiso redimir. Bueno, primero porque Ruth era moabita, ¿cierto? Y ya sabemos este pueblo, lo malo que eran, cómo ellos quemaban a sus propios hijos, los ofrecían al dios Quemos. Ellos eran pervertidos, eran abominables. Ellos son fruto de un incesto, ¿cierto? Moab y Amón son frutos pues de un incesto. Entonces, perversiones de todo tipo, servían a diferentes dioses que el Señor les había prohibido totalmente al pueblo de Israel que hicieran. Además les dijo que no entrará ni amonita ni moabita a la congregación de Jehová, que no entrarían. ¿Por qué? Porque por todo esto, y porque ellos
no fueron benevolentes con el pueblo de Israel en su paso por sus tierras, en su paso por el desierto, sino que antes bien ellos se complacían en la maldad contra Israel. También vemos al rey de Moab, si recordamos que mandó a maldecir con Balaán, ¿cierto? Al pueblo de Israel le dice, te voy a pagar lo que sea, lo que pidas, con tal de que me maldigas a Israel, ¿cierto? Balaán fue un profeta que fue alquilado por el rey de Moab, ¿cierto? Pero entonces vemos de que no lo pudo pues maldecir de esa manera, pero sí buscaron caída. El pueblo de Israel sí tuvo, sí les llegó, digamos así, maldición por causa del pecado, porque fue de otra manera. No los pudo maldecir con sus palabras, pero sí los pudo seducir al pecado y a la tentación, mujeres, esas uniones. Entonces, por todo esto, probablemente este hombre no quería casarse con Ruth, pero vemos de que Ruth ya no pertenecía, digámoslo así, a ese pueblo pagano en cuanto a su fe. ¿Por qué? Porque ella se había convertido de corazón al Dios de Israel y en ella hubo un cambio. Ella cambió totalmente, radicalmente, o sea que en este caso no era pues una razón, ¿sí? Tal vez se pensaba en su reputación, pero cuando hay un cambio hay que tener en cuenta eso, porque las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Bien, otra posible razón, ya estaba casado y sería un problema llevar a Ruth a casa, ¿cierto? O si era viudo y bueno, tenía hijos, tal vez él le dijo, no, yo llevarlo a mi casa, a ella, voy a tener problemas que ahora no tengo. Y esa pudo ser otra de las razones por las cuales él no quiso redimir. Y la última, la que él menciona, ¿cierto? Dañar su heredad o afectar su heredad, afectar su patrimonio. Por esta razón él dijo, no, si viene un heredero, ya todo, incluso afecta lo mío y va a pasar a manos del nuevo heredero. Entonces por esa razón, tal vez es la que él menciona acá, no quiso casarse con Ruth. Bueno, aquí vemos entonces lo que pasó, ¿no? Estamos viendo cómo se desarrollan los hechos, pero vamos a ver las características de un redentor. Primero, el parentesco. Para que sea, hay tres características, vamos a ver tres. Para que sea un redentor, para que aplique como redentor, debe haber un parentesco, ¿sí? Deben ser familia. Bien, segundo, debe tener la capacidad económica, ¿sí? Es decir, debe tener el dinero, debe tener los medios para poder redimir, porque se necesitaba tener dinero para poder comprar la propiedad. Y tercero, la disposición. O sea, aunque la ley, digamos así, lo obligaba a que se cumpliera con esto, también tenía que tener disposición, porque aquí vemos que él se niega y dice, no quiero. Entonces, debe haber la disposición. Entonces, en cada uno de estos puntos vamos a ver cómo Jesús cumplió a cabalidad con todos ellos. Primero, parentesco. Jesús se hizo hombre para poder ser nuestro pariente cercano. Esta misión de redimir no la pudo haber realizado un ángel. ¿Por qué? Porque no es de la naturaleza, no tiene la naturaleza humana. Entonces, un ángel no hubiera podido realizar este proceso de redención. Un animal, un cordero sin mancha, tampoco podía, porque solamente los pecados quedaban allí como tapados, ¿cierto? Cuando se hacían por los sacrificios, entonces tampoco, o sea, no había otros seres, otra criatura que pudiera redimirnos, para poder redimirnos a nosotros, los seres humanos, de nuestro pecado, tenía que ser humano. Entonces Jesús cumplió con ese requisito. Si recordemos que él vino, nació de una virgen, se hizo hombre por amor a nosotros. Segundo, la capacidad económica. Vemos que todas las cosas de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿sí? Todo le pertenece a Dios. Y más a Jesús, donde dice allí en el libro de Primera de Juan, que por él y para él fueron hechas todas las cosas. En el libro de Colosenses también lo menciona, que todo existe por él y para él, o sea, todas las cosas le pertenecen al Señor Jesucristo. O sea que Jesús tenía la capacidad económica y además Jesús era también sin tacha, sin pecado. Recordemos que eso era uno de los requisitos para que fuera un sacrificio. El cordero no tenía que tener defecto alguno, tenía que ser sin tacha. Y Jesús, entre los hombres, fue el único que cumplió con ese requisito, no había nadie más.
No había nadie más que pudiera habernos redimido de nuestro pecado. Y por último, la disposición. Jesucristo tuvo la disposición de venir y morir por nosotros. Hubo un momento en la vida de Jesús, cuando allá en Getsemaní, que Jesús oraba y ya sintió el temor normal de todo ser humano a la muerte, el temor a sufrir, ¿cierto? El temor al sufrimiento, y es cuando él ora y dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, en ese momento Jesús se sintió tal vez como todos los seres humanos. Recordemos que aunque él era 100% hombre, 100% Dios, también sintió todo lo que nosotros sentimos, dolor, todo aquello que sentimos, Jesús también lo sintió. Entonces ese fue el único momento que tal vez vemos que él de pronto quería como saltarse el paso, ¿cierto? Pero mire, no, Jesús siempre estuvo dispuesto y lo hizo con amor. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puso primero la voluntad de Dios y se entregó a sí mismo con amor. O sea, él tuvo el amor y la disposición de hacerlo. Entonces, estas características de un redentor, vemos que las tenía el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver sobre Booz. Booz tenía también las características de ser un redentor: el parentesco, la capacidad económica y la disposición. Pero mire, digamos que si vemos la redención simplemente como un trato o un contrato, ¿cierto? Algo así, una transacción, si la vemos de esa manera, bueno, podía ocurrir, era un negocio, un arreglo que se llevaba a cabo. Pero ¿qué vemos en Booz? En Booz vemos también lo que se vio en Jesús, que Booz no solamente fue el contrato, sino que estaba el amor. Es decir, Booz amó a Ruth y no se quería casar con ella solamente por cumplir, digamos así, con la ley o con la obligación, sino porque realmente la amaba. En ese tiempo que ellos pudieron compartir ahí, Booz amó a Ruth. Y vemos que Jesucristo amó a su iglesia. Dice que Jesús amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces el libro de Ruth nos muestra no solamente la redención como una transacción, sino que nos muestra a Ruth con el amor, que amor y redención, esas dos partes importantes que Jesús cumplió a cabalidad con ellas. Qué hermoso este libro, ¿verdad? Es hermoso saber que el libro de Ruth no solamente es una historia de amor. No solamente es eso, o sea, es algo mucho más, porque no solamente nos muestra la historia de ellos, sino que nos muestra la historia de Jesús con la humanidad y luego con su iglesia, el amor de Jesús, que no podemos encontrarlo en nadie más, en ningún otro ser podemos encontrar el amor de Jesús. Entonces es maravilloso, por eso lo maravilloso, lo impactante de este libro. Bien, entonces cuando aquel hombre ya dice el versículo 7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. O sea, existía esa costumbre. Recordemos que el Señor le dio al pueblo de Israel por heredad la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué significaba esto? ¿Qué simbolizaba? Bueno, cuando se hacía una transacción, se entregaba el zapato como cediendo el derecho de ¿qué? De pisar la tierra. Sí, por eso es el zapato. Entonces se entregaba ese zapato y así se hacía la transacción. Por eso este hombre, este fulano, entrega el zapato a Booz diciendo, bueno, renuncio a mi derecho de pisar la tierra de la heredad, y la entrega pues en manos de Booz, ¿sí? Y dice, y eso servía como testimonio, o sea que Booz debería haber guardado pues ese zapato y solamente, y al hacer este pacto, esta transacción, también los testigos que estaban allí, ¿cierto? Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Versículo 9. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y de todo lo que fue de Telón y de Marión. Bien, entonces recordemos también esto. El Señor le dice que todo lo que pisare al pueblo de Israel, que todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestro, ¿sí? Entonces eso también era más antiguo aún. Bien, entonces ya Booz
ya dice, bueno, yo voy a usar el derecho, ¿cierto?, de redimir. Y ahí nombra a los testigos. Y entonces, bueno, cuando allá nos habla también en Deuteronomio 25, del 6 al 10, de esta costumbre, o sea, nos amplía un poquito más esto, y nos dice también que si un cuñado se negaba a casarse con la viuda, que aquella mujer dice que lo escupía en la cara, ¿cierto? Diciéndole, pues, como era un acto de vergüenza. ¿Por qué? Porque no, para avergonzarlo, por cuanto no había querido redimir. Finalmente no había querido obedecer, cumplir la parte que le correspondía. Aquí lo más probable es que Ruth no estaba cerca, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí solamente le entregó, solo perdió el zapato y ya, ¿cierto? Pero Ruth, pienso yo, Ruth tampoco lo hubiera hecho, ¿no? No sé, pienso yo eso. Bien, entonces, versículo 10. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Entonces allá nos dice nuevamente nos dice que Ruth era mujer de Malón. ¿Sí? Nos muestra cuál era de los dos, de cuál de los dos era ella la mujer. O sea que Orfa era pues la mujer de Kelión, ¿cierto? Bien, entonces Booz se iba a encargar de restaurar el nombre. Mire, esto era un acto desinteresado, ¿sí? Este es un acto no egoísta. ¿Por qué? Porque no se piensa en ellos, sino que se piensa en el difunto. O sea, para conservar el nombre del difunto, para que su nombre no sea borrado de entre Israel, ¿cierto? Ni en las puertas de su lugar, donde ellos vivieron, donde ellos habitaron, que sea restaurado el nombre. Y esto es lo que Booz hizo, no le importó, o sea, fue una persona abnegada. Y mire algo, no solamente Booz fue abnegado, recordemos que Ruth, por eso esta pareja es maravillosa, Ruth y Booz. ¿Por qué? Porque Ruth también fue abnegada. El amor no busca lo suyo. Recordemos allá meses atrás cuando Ruth y Orfa estaban caminando con Noemí, y Noemí dice, vuelvan, que tal vez yo no les puedo garantizar nada, o sea, yo no les puedo garantizar un nuevo matrimonio, nada, mejor vuelvan y cásense acá. Y entonces Orfa sí dijo, pues sí, lo mejor es regresar. Pero Ruth fue abnegada, ella no pensó en ella misma, sino que pensó, dijo, no, en su suegra. Dijo, no, yo tengo que ir con ella, ya es una anciana, yo voy a convertirme en Dios de Israel. O sea, todo lo que tuvo que hacer Ruth, y fueron y habitaron en Belén. Es algo maravilloso, es decir, Ruth no buscó su bienestar propio. A Ruth no le importó que tal vez se hubiera podido quedar sin casar, que le hubiera tocado no casarse más. Mira, a Ruth no le importó eso. Igual que a Booz tampoco le importó que no fueran, digamos, hijos propios, sino que serían del difunto, ¿cierto? Para restaurar su nombre, restaurar su heredad. Pero eso es el amor. Y ahí nos muestra una vez más el amor de Jesús. El amor no busca lo suyo, ¿sí? Jesucristo, ¿qué necesidad había tenido de venir a morir por nosotros? ¿En qué lo beneficiaba a él? Digámoslo así, si él era dueño de todo. No, él pensó en nosotros, él pensó en la humanidad. Por eso tan grande milagro, o sea, acontecimiento especial en la humanidad. O sea, el acto más que nos mostró mayor amor y bondad fue lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, por amor a nosotros. Bien, ahora sí, que ya hemos visto esa parte. Bueno, en la Biblia, ¿a quién representa ese pariente? Bueno, Adán. Adán es el pariente cercano que no puede redimir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en Adán todos morimos, en Adán todos mueren, en Adán, el primer Adán. Dice, pero en el segundo Adán hay oportunidad, hay esperanza. ¿Sí? Entonces Adán es esa persona que no pudo redimirnos. Adán es esa persona egoísta. ¿Sí? Es un hombre. Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado al mundo, ¿sí? Pero por otro entró, ¿qué? La redención. Bien, este amor egoísta
digamos, solo busca sus propios intereses, el amor egoísta. Sí, el amor del ser humano. El ser humano por naturaleza es egoísta y busca lo suyo y es interesado. El ser humano. Entonces, ese es la representación de Adán. Esos 10 testigos que están ahí, vemos que son representación de los 10 mandamientos, ¿sí? Y podemos ver, algunos dicen, bueno, aquel pariente también es representando la ley y los 10 testigos son los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos atestiguan contra nosotros de que realmente somos pecadores, de que incumplimos con los mandamientos de Dios, ¿cierto? Entonces podríamos ver a Adán, a Moisés como representante de la ley, en este caso, ¿sí? Y vemos entonces Booz, que representa pues al Señor Jesús, que él redimió, simboliza pues al Señor Jesús, que Él pudo redimirnos, que Él tuvo la capacidad, el amor, todas las características para poder ser un redentor. Bien. Continuamos en el versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta de los ancianos, testigos somos. ¿Sí? En el hebreo no existe la palabra testigos somos, sino solamente testigos. O sea, lo nombra como un imperativo, testigos, ¿sí? Como entre signos de admiración. Que ellos replican que sí, que son testigos. Vos los pone por sus testigos y ellos dicen testigos. Bien, y dice allí, continuamos en el versículo 11, dice, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Bien, los testigos al ver esto, al ver este acto maravilloso, fue aceptada Ruth, ya no fue vista como una moabita, ¿no? Porque, mire, cuando nosotros entramos a ser parte de la iglesia de Cristo, ya no somos más extranjeros, ya no somos más advenedizos, somos parte del pueblo de Dios. Y dice que somos herederos con Dios y coherederos con Cristo. Mire, todas las cosas le pertenecen a Dios. ¿Y quién es el coheredero? Cristo. Y nos pone a nosotros en el lugar con Cristo. Como coherederos ¿de qué? De todas las cosas. ¿No es maravilloso? Ruth, al entrar en el pueblo de Dios, se hizo poseedora. Al igual que un hijo posee todas las cosas, así Ruth, por esa decisión tan maravillosa, decir yo sigo, tu Dios será mi Dios, esas palabras hermosas, ¿cierto? Que dice Ruth allá en el capítulo 1, es hermoso, es algo hermoso lo que ella menciona. Entonces Ruth entró a formar parte, ser dueña de todo. Así es cuando nosotros entramos a Cristo, somos coherederos con Cristo Jesús, es algo realmente maravilloso. Bien, y entonces la bendición que le llega a ella es la bendición que dan estos testigos, estos ancianos, a una matriarca de Israel. ¿Sí? Las bendiciones de Raquel y Lea, o sea, están comparando con aquellas que edificaron la casa de Israel. Recordemos que Raquel y Lea fueron las dos mujeres de Jacob, y que de ellas de ellas y de sus siervas que estaban bajo la autoridad de ellas dos, vinieron los 12 hijos de Jacob, que es la nación de Israel, ¿cierto? Hoy salen de ahí, de esos 12 hijos, de ellas dos, por eso ya son matriarcas en Israel. Entonces esa misma bendición, bueno, entonces al decir Raquel y Lea, recordemos que Raquel era la mujer amada, ¿sí? La mujer deseada, ¿cierto? Y Lea era la mujer que fructífera, aquella mujer que Dios le dio más hijos aún. O sea, las dos eran fructíferas porque Raquel tuvo 2 hijos, ¿sí? Pero Lea tuvo más. El Señor le dio más a Lea. Entonces desean también que Ruth de la misma manera sea fructífera y sea deseada, sea hermosa, ¿verdad? Entonces esa bendición importante ahí. Dice, y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. O sea, desean que su nombre sea más de renombre. O sea, yo creo que Booz en su tiempo era prominente, era rico y era conocido por su bondad, porque era un hombre muy bondadoso, pero aún sea más de renombre. Y vemos cómo aparece en el libro, en las genealogías, al aparecer las genealogías del rey David, y también en las genealogías de Jesús, ahí aparece el nombre de Booz, es nombrado. Es un privilegio grande ser un antepasado
del Señor Jesucristo. O sea, es algo maravilloso. Y él Booz entró a esa lista, ¿cierto? A esa lista de la genealogía de Jesús, algo maravilloso. Mientras que vemos que aquel otro nombre fue olvidado, no se sabe, ¿cierto? No se sabe cuál es su nombre, tal vez lo sabremos, pero el de Booz lo conocemos, y conocemos lo maravilloso que fue, lo bondadoso que él fue. Bien, y dice también, versículo 12, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Bien, allí también nos habla de otro personaje, Fares. Bueno, ¿quién fue Fares? Allá en Génesis capítulo 38 nos habla de esto, ¿cierto? Fue producto de un incesto entre Tamar y Judá. Judá fue el suegro de Tamar, ¿sí? Porque recordemos que Tamar había tenido dos maridos, ¿cierto? A él y Onán, pero ambos fueron malos ante los ojos de Jehová, y Jehová les quitó la vida. Entonces ellos murieron y no dejaron descendencia, ¿cierto? Entonces, al ver eso, había un hijo más, ¿cierto? De Judá, que era Sela, pero Judá tuvo temor de que también muriera, entonces no se lo dio. Dijo, no, váyase a la casa de sus padres y permanezca viuda. Entonces, al ver ella de que no tenía hijos, de que no había levantado heredad para un heredero para sus maridos, hizo pues un acto, ¿cierto? Con Judá, hizo ahí algo. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que ella quedó en embarazo de dos gemelos, llamados Fares y Zara. Y en el momento del nacimiento estaba la partera, y uno de ellos, Sara, ¿cierto? Sacó la mano, y entonces la partera le puso pues el cordón en la mano para distinguir quién iba a salir primero. Pero ¿qué pasó? Me escondió la manito, y Fares se abrió camino, se abrió paso, y salió primero él. Entonces eso le sorprendió a la partera, y dice, wow, el que se abre camino, el que se abre paso. O sea, ella se sorprende de ver esto y lo nombra así, ¿cierto? Le dice de esta manera. Bueno, ¿y quién más fue Fares? Los de Belén eran descendientes de Fares, ¿sí? Y fue un antepasado de Booz, por eso ellos lo nombran, ¿cierto? Como su antepasado, ¿cierto? Y que ellos que eran de Belén, ellos eran descendientes pues de Fares, ¿sí? Recordemos, el que abre brecha, el que abre camino. Entonces por eso desean esa bendición también para él, ¿cierto? Dice, estamos ahí en el versículo 12, por la descendencia que de esta mujer te dé Jehová, ¿sí? Entonces de esta mujer, de Ruth, vendría una descendencia, y ellos estaban bendiciendo a la casa de Booz, a la familia de Booz. Bien, o sea, vamos a terminar hasta aquí, a llegar hasta este versículo 12. La otra parte la vamos a dejar para un próximo video, para que no se nos haga demasiado largo. Que el Señor les bendiga, y terminemos este capítulo lo más pronto posible, que es hermoso. Dios les bendiga.